que se llama Flex Adobe Developer, la copias completa en el cliente. ¿Ya? ¿Para qué esa plataforma Flex Adobe Developer? Es para poder desarrollar interfaces o mantenedores y poder conectarlo con las bases de datos que estamos construyendo. ¿Ya? Entonces, compartan ahí el archivo que les pasé en algunos discos duros, Flex Adobe Developer, y lo instalan en el cliente, lo copian completo al cliente. Eso es lo primero a realizar. Flex Adobe Developer. Flex 3 Adobe Developer se llama el directorio. ¿Ya? Y ese por el lado del cliente. La instalación no tiene nada difícil. ¿Ya? El archivo que se instala es el que se llama FB3 o Flex 3. Y ese lo ejecutan por defecto como viene. No instalan nada ni agregan nada adicional. ¿Ya? Les voy a mostrar la instalación ahora del Flex 3 por parte del cliente y veamos qué cosas se deben configurar sobre el equipo. ¿Para qué servía esto? Es para desarrollar una interfaz para poder manejar o ser mantenedor en la base de datos, insertar, borrar, actualizar, ¿sí? Ya que nosotros estamos trabajando con consulta, queremos hacer una aplicación para poder manejar la base de datos ahora, ¿ya? En forma gráfica, ¿cierto? Para hacer una aplicación. Una aplicación pequeña, ¿O ¿sí? es una aplicación ya que viene en el perfil? No, es para desarrollar. Se desarrollan aplicaciones y nos permite conectar con la base de datos. Y hacemos una aplicación con una interfaz web para que un usuario inserte, borre o actualice datos dentro de la base de datos. ¿Sí? ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, es desarrollada por la empresa Adobe, fabricante de varios programas, y vamos a ocupar esa funcionalidad hoy en día. Adobe Flex. Entonces, el requisito para que trabaje Adobe Flex es previamente tener un motor de base de datos corriendo con base de datos hecha y permite hacer la parte de gráfica solamente, ¿cierto? Nosotros la parte de consulta la sabemos hacer. ¿Ya? Así que instalarlo primero, Adobe Flex. Cuando ven con la instalación, ¿cierto? El idioma disponible es inglés, de Flex Builder. Términos y condiciones, carpeta por defecto de instalación, no hay nada muy distinto. No agregan nada de lo que viene adicional, ningún componente adicional, todos los que vienen. La diferencia es lo que pregunta ahí es que se pueden trabajar con algún otro lenguaje o se integra a otros programas, por ejemplo como NetBeans para trabajar con Eclipse, ColdFusion que es un lenguaje de Adobe. ¿Ya? Lo dejamos por defecto. Lo dejamos por defecto. Solamente la instalación por defecto que trae. Listo. ¿Ya? Y cuando arranca, para que prueben primero el programa Flex, le va a preguntar qué versión quieren trabajar, le dicen continuar con versión trial. Nada más por el momento, ¿ya? Nada más por el momento. Así que esperemos los que faltan que vayan instalando para que empecemos a desarrollar la interfaz. ¿Para qué sirve este programa? Como les comentaba, hacer una interfaz para hacer las 4 operaciones de manipulación de una base de datos, que serían inserinto, delete, update y select, ¿cierto? Que serían buscar, actualizar
eliminar e insertar y añadir, ¿cierto? Las 4 operaciones básicas. Y esto donde dice No. Entonces, primero hacer la instalación del flex. Nada más por el momento, ¿ya? Nada más por el momento. Porque si no tenemos una base de datos construida, no vamos a poder hacer la conexión para esa aplicación. ¿Ya? Entonces, el paso 1, tener ya flex implementado. Flex implementado. Ya, una vez que tengan instalado Flex, jóvenes, lo que vamos a revisar desde el cliente poder hacer una base de datos a modo de ejemplo, construirla, diseñarla, subirla al servidor y con ello hacer una aplicación sobre la misma, ¿ya? ¿Ya? Así que a la base de datos nueva que vamos a construir la vamos a publicar luego en el servidor. La vamos a publicar luego en el servidor. La vamos a crear con Workbench. Y la vamos a conectar con Flex. Entonces, trabajamos con Workbench para crear nuestra base de datos primero y luego la publicamos en el servidor. Una base de datos nueva. Ya, creamos entonces un nuevo modelo. La idea es que mantengamos un orden con la aplicación, la base de datos, todo se llama igual. La carpeta que vamos a construir. Vamos a hacer una tabla. Y este proyecto, ¿cierto? Lo vamos a llamar usuarios, la tabla usuarios de un proyecto que se va a llamar Flex 1. ¿Ya? Tabla usuario. Tipo MyISAM. Tabla usuario, tipo MyISAM. Y esta tabla va a tener 3 campos. Vamos a hacer usu root, usu nombre, usu apellido y usu email. Va a ser un registro de 4 campos para un usuario de una tabla en una base de datos. Entonces, root, nombre, apellido e email. ¿Ya? Root lo vamos a trabajar como tipo varchar. Varchar largo 12. ¿Ya? El nombre largo varchar 15. Apellido también varchar 15. Y el email lo vamos a dejar como varchar 30. ¿Ya? Esos serían los 4 campos a trabajar. Varchar 12, 15, 15, 30. Uso root, uso nombre, uso apellido, uso email. Estamos haciendo primero el diseño de la tabla. Una base de datos con una tabla, bien sencillo, lo vamos a hacer ahora, ¿ya? Con una sola. La tabla se llama usuario, tiene 4 campos. Uso root, uso nombre, uso apellido, uso email. Lo revisemos. Clave principal, primary key, uso root. ¿Cierto? El PK. Estamos construyendo ya el diseño. Flex 1 le vamos a decir. Sin espacio, Flex 1, la base de datos. Porque vamos a hacer una carpeta que se llame Flex 1, el proyecto Flex 1, todo que mantenga el mismo nombre. ¿Ya? Entonces, tabla usuarios. ¿Sí? Este proyecto lo voy a llamar Flex 1. Flex 1. Flex 1. Flex 1.
¿Y dónde vamos a registrar esto? La idea es tener todo junto al proyecto que vamos a hacer. En la raíz del PC, en la raíz del 5C, vamos a hacer un proyecto que se llame Flex 1. En la raíz, ¿cierto? Y Flex 1. Para que sepamos dónde va a estar el código fuente, el proyecto de la base de datos y la programación. Entonces en el disco C, Flex 1, la carpeta, y dentro de esa misma carpeta guardamos la base de datos o el diseño que estamos construyendo, ¿ya? Entonces apuntan, Flex 1, guardan, ¿ya? Flex 1 y guardan el ejercicio. Sí, dentro del local. ¿Ya? Flex 1. Incluso cámbiale el nombre después a la base de datos, ¿cierto? Pincha sobre la base de datos que por defecto se llama MyDB y la edita. ¿Y qué nombre la llama? Flex 1. Flex 1. Por eso, ya había se guarda como directo. Por eso el nombre por defecto. La renombra, que se guarde como Flex 1. Nombre. Entonces nuestro proyecto se llama Flex 1, la base de datos que estamos construyendo se llama Flex 1 y la carpeta que creamos Flex 1. ¿Ya? Como primer taller Flex. ¿Ya? Estamos bien hasta ahí. Estamos bien. Luego, ¿cierto? Vamos a ver cómo quedó el diseño de esta base de datos. El diagrama de la base de datos. ¿Ya? Usuario. Y lo que vamos a hacer es sacar el código fuente. Igual como lo sacamos en los proyectos anteriores. De esta tabla creada. ¿Ya? Entonces ahí se va a ver su código fuente. Copy SQL to clipboard. ¿Cierto? Y dentro de la misma carpeta que está haciendo Flex 1, en un bloc de nota que se llame Flex 1, pega el código de la tabla. ¿Ya? Entonces pega el código de la tabla. La tabla se va a llamar usuario, la base de datos se va a llamar Flex 1, ¿cierto? Y ahí tenemos el código fuente SQL ya de la creación de la tabla. Es el primer paso que estamos haciendo. Son 4 campos: root, nombre, apellido, email, varchar 12, 15, 15 y varchar 30. ¿Ya? Esto es lo primero que debemos tener. Entonces construimos la base de datos en Workbench, sacamos el código fuente y lo guardamos en un proyecto, una carpeta que se llama Flex 1. ¿Sí? El paso 2 es que en el servidor de base de datos tiene que estar creada la base de datos que se llame Flex 1 con la tabla que recién creamos. ¿Cierto? Entonces, ¿qué deberíamos hacer ahora? En el servidor, crear la nueva base de datos que se llame Flex 1. Y lo que van a hacer es ir a importar el código que recién tomaron, ¿cierto? El código fuente recién creado. O lo pega o lo lleva. Pero la idea es que en el servidor esté la base de datos llamada Flex 1 con la tabla usuarios. Eso es lo que queremos lograr. ¿Ya? Una vez que tenemos ya construida la base de datos, ¿cierto? En el servidor, ¿ya? Y si quiero ya puedo cerrar el Workbench porque ya tenemos listo el diseño para que pasemos a trabajar con el Flex. ¿Ya?
Entonces, el primer requisito ahora para trabajar con el programa Flex es también crear un proyecto y que ese proyecto tenga el mismo nombre de la base de datos que estamos construyendo. ¿Ya? Entonces, para ello, ¿cierto? Para ello, se van a la pestaña, ¿cierto? Que dice crear aplicación from database. Está la pestaña superior que se llama data, ¿ya? Y la lógica es que ese proyecto, ¿en qué carpeta la guardemos en forma local? En Flex 1 dentro del PC, ¿ya? Para que después la llevemos al servidor. Entonces, crear aplicación from database, ¿ya? Y le va a decir que no hay ningún proyecto asociado ni nada, ¿por cierto? Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Crear un proyecto que se llame Flex 1 al cual asociemos esta conexión de base de datos, ¿cierto? Por eso no me muestra ningún parámetro conectar. ¿Estamos en lo correcto? Estamos en lo correcto, ¿cierto? Estamos en lo correcto. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer primero es crear un new Flex Project. ¿Ya? Nuevo Flex Project. ¿Sí? Nuevo Flex Project. ¿Ya? Nuevo Flex Project. ¿Qué nombre le va a dar? Flex 1, ¿cierto? Flex 1, que es el mismo proyecto que nosotros estábamos creando, ¿ya? Mismo proyecto que estábamos creando. ¿Bien? Ahora, ¿cierto? Que ya tenemos Flex 1, nos pregunta qué tipo de proyecto queremos trabajar, ¿ya? Y hay dos tipos. Este proyecto podría ser un proyecto tipo desktop o un proyecto tipo web. Si hacemos un proyecto tipo desktop en Flex, va a trabajar en forma local solamente en el Windows 7. Si lo hacemos como web, puede ser accedido por usuario mediante un navegador web. La idea es que sea tipo web, por la lógica, ¿cierto? Tipo web. Entonces, seleccionamos tipo web y nos pregunta con qué plataforma o lenguaje queremos trabajar. Y aparece un listado de lenguajes que podría ser esta aplicación de base de datos que vamos a utilizar. ¿Ya? Por ahí está, que puede ser ASP.NET, que es para programación de Microsoft. Podría ser, por ejemplo, J2, que sería para Java. Pero nosotros vamos a trabajar con la que se llama PHP, ¿cierto? Porque es el lenguaje libre y trabaja en un servidor web. ¿Sí? Entonces, PHP. Lenguaje a trabajar tipo PHP. Aplicación web PHP. Pero arriba nos pregunta dónde va a estar la ubicación, dónde se va a guardar el proyecto. Entonces tenemos que cambiar la ruta y que se guarde en Flex 1, la que creamos en forma local. Entonces ahí busca la carpeta que creó hace un rato atrás, ¿cierto? Y que se guarde dentro del directorio Flex 1. Flex 1. Entonces ahí tenemos el resumen. Proyecto Flex 1, tipo Web Application y lenguaje PHP. ¿Ya? PHP. ¿Listo? Luego, ¿cierto que estamos haciendo esta aplicación inicial para base de datos? Voy a siguiente y me va a preguntar algo. Me va a decir que para crear esta aplicación, esta aplicación tiene que estar corriendo en un servidor. Y la pregunta es, ¿tenemos un servidor listo? Sí, el Windows Server. Entonces, la lógica también es que nosotros creamos una carpeta en el servidor y ¿qué nombre tiene que tener? Flex 1. El mismo nombre. Todo nuestro proyecto se está llamando igual. La base de datos se llama igual, el proyecto, la carpeta. ¿Ya? Entonces, antes de seguir con este paso, debo crear una carpeta en el servidor que se llame Flex 1. ¿Ya? Entonces, vamos al servidor. Y la pregunta es, ¿en qué parte hacemos la carpeta? ¿Cierto? Para que sea visualizada web. No se hace en cualquier parte. Entonces, no se hace en cualquier parte el servidor.
donde tienen que hacer la carpeta, que se llama Flex1, ¿cierto? Ustedes van a ir, estamos en la raíz del servidor, y se van a encontrar que hay una carpeta de instalación que se llama app server, ¿cierto? Que está en el disco C, app server, ¿sí? Dentro de app server se van a encontrar con 4 directorios: Apache 2, MySQL, PHP 5 y www. Entonces, dentro de www tiene que estar hecha la carpeta Flex 1. Flex 1. Entonces, esta sería nuestra ruta. ¿Dónde está este directorio? O así lo creamos, y con el mismo nombre. Se creó dentro de app server www Flex 1. ¿Sí? ¿Sí? Ahí lo pillamos. Y eso lo tenemos que hacer para cada proyecto que hagamos con Flex. Ya. Lo mismo. Lo mismo. Con un nombre, ¿cierto? Todo el mismo nombre, el mismo orden. La base de datos con el mismo nombre, la carpeta con el mismo nombre, la carpeta remota y local con el mismo nombre. ¿Ya? Sin espacio las carpetas, tratar de no utilizar mayúsculas, ¿cierto? Flex 1, así. Bien simple, Flex 1. Ahora, como ya existe la carpeta, ¿cierto? Debo indicarle dos cosas. La que se llama WebRoot es la carpeta que va a estar alojada en forma local. Y la root URL es la que va a estar alojada en el servidor. Entonces debo indicarle dónde están las dos carpetas. La que está en mi equipo y la que está en el servidor. La que está en mi equipo es fácil de buscarla, ¿cierto? Entonces yo busco acá, browse, ¿y dónde está alojada en el equipo? En Flex 1. Esa es la ruta local, ¿cierto? En el PC va a ser c:/Flex 1. Y en el servidor, ¿cierto? Se hace con la ruta URL, que vendría siendo http // y la dirección IP del servidor, que la dirección IP es la 192.168.1.2 / Flex 1. Esa sería la ruta. Entonces tenemos las dos rutas, local y remota. La que se llama root URL es la que está en el server, y la que se llama WebRoot es la que está físicamente en nuestra máquina. ¿Ya? Cuando tenga las dos rutas, presiona validar configuración. Validar configuración. ¿Ya? Ahí le va a decir solamente una advertencia. Una advertencia. Ahí me dice que está corriendo en forma local y que está apuntando a un directorio, ¿cierto?, que dice que es de tipo inválido. Pero no es un error, es solamente una advertencia. ¿Ya? El error sería si yo estuviese apuntando a una carpeta que no existiese. ¿Ya? Porque no hemos actualizado todavía. No hemos actualizado. Validar configuración. Entonces, ruta local, ruta remota. ¿Sí? ¿Bien hasta ahí? Bien hasta ahí. Ya. De hecho, si está el error, no nos deja pasar al siguiente. Siguiente, vamos a la siguiente. Ahora lo que está creando es el proyecto completo, y incluso sale el nombre de la aplicación, se va a llamar Flex 1. Flex 1, ¿ya? Flex 1. Y va a crear código fuente y va a permitir hacer una interfaz para manejar esta aplicación. ¿Ya? Vamos a Finish. Y se crea el proyecto con el código fuente, ¿cierto?, de nuestra aplicación, que es la primera parte que estamos realizando. ¿Sí? Y le va a abrir un proyecto que se llama Flex 1, y adentro hay varias carpetas y código que después tenemos que subirlo al servidor o mandarlo al servidor para que funcione. De hecho, si yo reviso mi carpeta Flex 1, la que creamos un rato atrás, que está ahí, ya tiene el código fuente, ¿cierto? Todo el proyecto más la base de datos que hicimos hace un rato, está todo junto. ¿Sí? Este programa nos permite ir viendo el código fuente en vista de diseño o en vista código, ¿ya?
para ir programando más adelante el formulario de nuestra aplicación. ¿Ya? Por el momento está en blanco, ¿cierto? Está vacío, no hay nada. Solamente está la etiqueta de que abren y cierran las llaves del código fuente. Ya. Ahora, ¿se acuerdan que al principio nosotros queríamos hacer una conexión o crear una aplicación para la base de datos y pinchamos data, pinchamos create application from database y no aparecía nada? Ahora sí aparece el proyecto, ahora sí. Entonces lo que necesita este proyecto para que pueda conectarse a una base de datos es saber que existe una base de datos en el servidor. ¿Ya? Entonces por eso me dice, añado una conexión. ¿A dónde? Para el proyecto Flex 1. ¿Ya? Como no tengo ninguna conexión hecha, con ninguna tabla y no hay ninguna llave primaria, nosotros vamos a pinchar New. ¿Ya? Pinchamos New. Y le vamos a dar el nombre a la conexión. ¿Cómo se va a llamar la conexión? Flex 1. ¿Ya? Y en la descripción le pongo un pequeño comentario. Se conecta a la tabla usuario. Es para saber, ¿cierto?, dónde está apuntando. Que previamente la creamos un rato. Entonces, nombre de la conexión, Flex 1, se conecta a la tabla usuarios. ¿Ya? Cuando estoy creando la conexión siguiente, me pregunta los datos. ¿Y qué datos serían? Los del servidor. El host URL es la IP del servidor. ¿Ya? La cual sería 168.1.2. Database name, ¿cómo se llama la base de datos? Flex 1. El usuario y la contraseña, que son los usuarios con que se conectan ustedes al phpMyAdmin. ¿Ya? Una vez que tienen los 4 parámetros, la dirección IP del servidor, el nombre de la base de datos, ¿cierto?, el nombre del usuario de la base de datos y la contraseña del usuario, test connection. Y revisan que le aparezca conexión exitosa. Test connection. ¿Sí? Entonces lo que estamos haciendo nosotros, fíjense, estamos creando una conexión en el PC cliente que apunte a la base de datos del servidor para poder hacer la interfaz después, ¿cierto? Estamos sincronizando ambas partes. ¿Ya? Test connection. En caso que se equivoquen, ahí vayan corrigiendo los errores. Si no tengo la base de datos, tengo error. Si me equivoqué en la contraseña, error. Si no está corriendo el servidor, también tengo error. ¿Ya? Test connection. Chicos, si ya pasa el test de conexión, ¿ya? Vamos con siguiente. Me hace un resumen de la conexión, ¿cierto? ¿Sí? Nombre de la base de datos, se conecta, ¿ok? Finish. Y ahí termino. Y lo que va a mostrar es la tabla, ¿cierto? Me dice, ya me muestra la tabla que está en el servidor y me dice cuál yo voy a declarar como primary key, ¿cierto? Y ahí están los 4 campos de la tabla que hicimos hace un rato atrás. Y declararíamos uso root. Perfecto. Siguiente, ¿cierto? Va a crear un archivo de tipo PHP, que es el que lleva la conexión. ¿Ya? ¿Y en ningún lado pregunta que si está los foráneos? No, porque ya entiende que encontró una tabla. O si no, te mostraría todas las tablas de la base de datos. Entonces encuentra la principal. Muestra la única que tenemos creada en este caso. Si no, te mostraría, ahí te diría lo siguiente. Te diría cuáles son las tablas, po. Muestra una sola, po. ¿Ya? Siguiente. Chicos, silencio por favor, que estoy grabando el video. Ya. Por el compañero. Entonces, me hace el resumen y me dice cuáles son los campos que vamos a trabajar para editar. Dice que va a editar nombre, apellido, email. Y me pregunta con qué quiero hacer el filtro de búsqueda. Por ejemplo, si nosotros vamos a buscar después, vamos a buscar generalmente por la clave principal. ¿Ya? Y me dice incluso qué tipo de campos son. Me da como una sugerencia.
Por ejemplo, apellido, como no está el varchar, me dice que es de tipo text. Son campos más limitados. Podrían ser de qué tipo? Number, date, time. Los dejo como text, como vienen por defecto. ¿Ya? Entonces ya tenemos la tabla, tenemos la clave principal que va a ser usuroot, ¿cierto? Y le damos a finish. Finish. ¿Ya? Una vez que doy a finish, ¿ya? Usted cambia vista a diseños y lo que va a tener aquí es el formulario en el cual vamos a mostrar los registros de la tabla, vamos a tener un formulario para buscar los registros de la tabla y vamos a tener un formulario para insertar los registros de la tabla. ¿Ya? Entonces, este formulario lo estoy viendo en vista diseño o en vista código, ¿cierto? Ya me está creando, esta es la interfaz para la tabla, ¿cierto? Tengo el buscar, que sería aquí abajo, tengo el mostrar, que sería esta grilla, y tengo el insertar, que sería acá, po. Hace las 4 funciones de SQL. En la pestaña, esas flechas que están arriba, usted pasa para los elementos de formulario. La idea es que lo personalice, ¿cierto? Puede ir viendo el código fuente de la aplicación y vaya poniéndolo en español, por ejemplo, el nombre de los campos. O si a usted le parece, también puede ir cambiando los colores del diseño de la interfaz, como quiera. ¿Ya? Es una interfaz que estamos creando nosotros para hacer las operaciones básicas. Insertar, mostrar, actualizar, buscar. ¿Ya? Vista código, vista diseño. ¿Ya? Ahí yo voy personalizando un poco este formulario. Y va guardando cada cambio que va haciendo, vaya guardándolo en su proyecto, porque después lo vamos a publicar en un servidor. ¿Has visto algo de HTML, cierto? ¿Sí? Esto va programado en HTML también, HTML y PHP. Estoy personalizando los mensajes. Ya, lo que andaba buscando es esto. La pestaña Data Source Explorer. Y ahí les va a mostrar cómo está hecha la conexión. Ya. Entonces, Data Source Explorer, Database, y le dice que está conectado con quién.
con un motor de base de datos que se llama MySQL dentro de Flex 1. Y ahí incluso le muestra la tabla. Si tú expandes, mira. Te aparece la tabla, usuarios, y están las columnas. Ahí están. Entonces técnicamente estamos viendo, ¿cierto?, en esa ventana lo que está en el servidor. ¿Sí? Estamos, lo que está en el servidor. Ahora, para que se pueda ejecutar este proyecto que estamos haciendo, ¿cierto?, lo que hay que hacer, jóvenes, es tomar la carpeta local Flex 1, la que acabamos de revisar, ¿ya? Toda esta carpeta que se llama Flex 1, todo el contenido ya hay que llevarlo ¿a dónde? A la carpeta Flex 1 que está adentro del servidor. ¿Cómo la transportarían? ¿Cómo la llevarían? Porque recuerden, como una aplicación web, la única forma de compilarla y revisarla es que verla ejecutada en el servidor. ¿Cómo la transportarían? ¿Cuál sería el proceso? ¿Cómo lo harían? ¿Cómo sacarían esta carpeta del PC cliente y cómo la pondrían en el servidor? ¿Cómo sería lo más fácil? Recuerden que ustedes tienen compartido. Sí, pues la arrastro al escritorio del PC anfitrión y después voy al servidor y la tomo. Más fácil, pues mira. Entonces, la copio acá, ¿cierto? La carpeta completa. La voy a pegar en el PC anfitrión. Ahí está Flex 1. Voy al servidor. Y como el servidor también tiene carpetas compartidas, ¿cierto? Como también tiene carpetas compartidas, voy a buscar, ¿cierto?, el Flex 1. Y todo lo que estaba en el proyecto Flex 1, todo lo que estaba en el proyecto Flex 1, lo pegan dentro del Flex 1 del servidor. Todo dentro del Flex 1 del servidor. Una vez que tengo la carpeta en el servidor, que la hice primero en forma local, ¿cierto? La tomé, copié todo el contenido dentro de Flex 1 en el server. Para visualizarlo, recuerden que como una aplicación web requiere de un navegador, ¿cierto? ¿De dónde? Desde el cliente. Vamos a ver si la versión que estamos usando de Explorer lo puede compilar. Sería la dirección IP /flex 1. ¿Ya? ¿Y qué va a estar corriendo? El código fuente que subimos. Y dentro de ese código fuente, dentro de la carpeta que se llama bindebugs, está la aplicación que hicimos, que ahí está usuarios.html. De ahí está la aplicación, mira. Miren, fíjense lo que vamos a hacer. Ahí estoy viendo la aplicación que está en el servidor, ¿cierto? Chicos, antes de continuar, vamos a ir comparando. Vamos a insertar un registro. Don José, ¿cómo va? Miren, insertar registro. Vamos a crear un registro, mira. 111, un root. 111, 111-1. Juan Pérez, correo nn@nn.nn. Grabar. Se insertó el registro. ¿Estará en la base de datos? Miren. Ahí está. Miren lo que vamos a hacer. Fíjate cómo editamos. Ahí estamos haciendo el inserinto, ¿cierto? Vamos a hacer el update. Queremos cambiar el nombre. No se va a llamar Juan Pérez, mira. Se va a llamar Juanita. Pero fíjate lo que hago. Necesito presionar grabar o algo, mira. Se actualiza solo.
cambié nombre Juanita, voy a la tabla, mira lo que va a pasar acá. Juanita. Mira, voy a cambiar el apellido. Rojas. Esto se trabaja en conexión de tiempo real la aplicación. Cambio el apellido. Aquí ¿cierto? En la interfaz de la base de datos. Mira lo que pasa acá. Se llama ahora Rojas. ¿Ya? Voy a insertar un segundo registro. Vamos a hacer el root 22.222.222-2. El flex que el flex que importamos de una máquina a otra es Dentro de la carpeta flex en el servidor. adentro de la que tenemos en el Adentro. Todo suelto dentro del contenido de la flex, de la otra flex. Mira. Vamos a crear un segundo usuario. Grabamos y aparece inmediatamente el select. Actualizo la tabla y están los dos usuarios. Los dos registros creados en la tabla. Quiero buscar. Mira, quiero hacer un select. Mostrar los registros del usuario que se llame Pablo. Mira el filtro cómo funciona. Inmediato. Filtrado por root. Filtrado por root. Entonces tenemos en la misma aplicación el select, que vendría siendo acá, el buscar. Tenemos el inserinto, el grabar. Tenemos el update, ¿cierto? Que trabaja directamente en la tabla. Y nos faltaría comprobar el eliminar. Mira, ¿cómo elimino? Tenemos pinchado el usuario. Pincho, elimino y este usuario se va de la tabla. Así de sencillo. Entonces, las operaciones básicas del SQL las estamos haciendo ahora con una interfaz. ¿Ya? El insertar, el mostrar, el actualizar y el buscar. ¿Ya? Y la aplicación está corriendo en el servidor. Lo cambié, lo actualicé, por cierto, Neruda se le puse con eso. Entonces, aquí el insertar, aquí el buscar, el mostrar y el eliminar. Entonces, en un solo formulario, las 4 operaciones básicas para facilitar el manejo de la tabla y la base de datos. ¿Cierto? ¿Cierto? Bueno, ¿no? Ahí lo tenemos con una aplicación web. Estoy creando otro registro. A modo de ejemplo, inserto. Tenemos el registro listo y aparece ya en la tabla de la base de datos. Ahí empieza a aparecer. Don Alejandro, ¿sí? Funciona, ¿cierto? 4 operaciones, las que hicimos en SQL: insertar, mostrar, borrar, actualizar, en un solo formulario. Bueno, ¿no?
Mira, actualicemos. Gabriela con mayúscula ahora. A modo de ejemplo, solamente son a modo de ejemplo estas inserciones. Entonces, para un usuario es mucho más sencillo trabajar con una interfaz gráfica y nosotros trabajamos con el SQL adentro, ¿por cierto? Con las conexiones. Mira, actualicé. Actualizo acá. Y está modificado ya, con mayúscula. Y todo está pasando ¿dónde? En el servidor, ¿cierto? La base de datos está en el servidor y la aplicación también está en el servidor. Y la estamos accediendo vía web. Vía web.